Hola, hola a todos. Am, Pequeño video, bueno, no sé si pequeño, pero no es una nota de blog, no sé bien lo que es. Ah, eh, es para compartir con ustedes una cadena de ideas y hacer al mismo tiempo así de, ¿cómo se dice? Matar dos pájaros con una piedra o algo así. No, eso es en inglés. En francés es dos tiros con una piedra y no sé cómo se dice en castellano, pero bueno. Eh, para contarles que yo recibí las remeras que había pedido hace casi 2 meses. Y se acuerdan, yo recibí la remera de octubre y la presenté con muchísimo orgullo cuando hice la reacción a Un bayón para el ojo idiota. Pero había pedido al mismo tiempo tres otras remeras, o sea, la que llevo puesto ahora mismo, que está, que está absolutamente fantástica, la tela está absolutamente genial, como le prometí la última vez, voy a poner el enlace de la tienda en la descripción. Yo recibí otras que todavía no están ni plancheadas ni nada, entonces se ve, pero ahí tengo. Y también esta que me re gusta, otra vez, del genio Charlie, que necesito lavar, planchar, etcétera, etcétera. No hago bien las cosas porque eso lo puse sin lavarle, pero ¿qué le importa? Entonces estoy muy feliz, además están en serio fantásticas, las probé todas y caen muy bien, aun si son bien largas, siempre algo complicado para mí porque de esas cosas medio raras que hay con la ropa es que si sos alto, la ropa considera que también sos gordo. Y en la conciencia popular, al final, los altos son flacos. Y no sé si es solamente en la conciencia popular, me parece que es bastante un hecho. Ahora que yo sé que mido precisamente igual que Charly García y Pedro Aznar, bueno, son flacos también, ¿no? Y sin mencionar a Spinetta también, que era alto, etcétera, etcétera. Bueno, pero este XL me cae bien, entonces no sé si va a ayudar a mucha gente, pero XL está ancho, pero cae bien. La tela está buena. Y no fue de ahí que empezó mi divague que quiero compartir ahora, sino de ver las fechas, porque la expedición se hizo el 29 de octubre. Ujú. Y yo les recibí hoy, 15 de diciembre. ¿De dónde venía? De Inglaterra. O sea, de o sea, 1000 kilómetros, un país con una frontera casi física con el túnel, pero es una consecuencia del Brexit. Y de ahí empieza el divague. Es que ahora Inglaterra todavía tiene infraestructuras, todavía tiene logísticas, como si hacía parte de Europa y de un mercado común. Pero no es el caso. Es peor que eso. Es que si yo había pedido esas remeras desde China o desde Estados Unidos, igual cuando me compré el vinilo de Artaud desde la Argentina, me llegaron muchísimos más rápido. Entre 1, 2 semanas, 3 semanas si pedís en China con un transporte barato. No 6. 6 ¿por qué? Porque hubo aduana, porque hubo control y más que todo, porque todo el sistema está totalmente congestionado. ¿Y por qué está congestionado? Está congestionado porque en la economía mundial, aún globalizada, la ultra mayoría de los intercambios económicos se hacen con los países vecinos. Siempre, por todas partes.
no depende tanto las influencias políticas, no depende tanto, etcétera, etcétera. Aparte de si hay un embargo, aparte de si hay una guerra económica o militar, esos negocios se hacen así. Por ejemplo, creo que Inglaterra tiene 10 o 12 veces más intercambios económicos con Irlanda que con Estados Unidos. Y de ahí voy, porque anoche miré una conferencia de un economista liberal, liberal, que se llama Posen, y era una conferencia del 2017 o 2018 sobre precisamente las consecuencias del Brexit. O sea, las cosas pasan. Por eso me llamó la atención. Y en este momento, o sea, antes que se manifestó el Brexit, que pasó este año, en 2021, empezó la época post-Brexit, o sea, después de la salida oficial de Reino Unido de la Unión Europea, ah, ahí se materializó. Y él hizo predicciones y predicciones que fueron justas, porque no eran predicciones, sino un análisis de la situación y un análisis de la situación que era tan obvia que las consecuencias eran claras. Esas consecuencias y todo eso desde un punto de vista liberal. Ese análisis era, bueno, en el capitalismo, poner fronteras a la circulación de los bienes o de las personas siempre es un problema. No se hace una mejor economía con fronteras que sin fronteras en el capitalismo. Y vamos a poner fronteras de nuevo con visas, con aduanas, etcétera, etcétera. Entonces eso va a impactar fuertemente el Reino Unido. También no todas las fantasías, o sea, él deconstruyó casi todos los argumentos de los partidos que habían apoyado al Brexit en, en Inglaterra en el 2016 o 17, algo así. Explicando que, bueno, no, eso no iba a funcionar porque el Reino Unido es un país industrializado, eso es cierto, pero a un nivel casi de definición. Están muy alto en la cadena de producción. O sea, no son tan materias primas que exportan que cosas que asamblan y más que todo servicios. Servicios culturales, económicos, legales, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cosa que se mueve fácilmente. Es lo que vimos. Por ejemplo, los servicios financieros que estaban en Londres, bueno, se movieron a Francia, a Irlanda, a Ámsterdam, a lo que sea, a Frankfurt, en Alemania. ¿Para qué quedarse si no tenemos licencia europea? Igual con los servicios legales. Igual también con aún las celebridades que venían a instalarse en Londres. Perdió muchísimo de su atractividad. Porque está bien tener un departamento si sos rico en Europa, pero en Europa si necesitas un visa y un pasaporte y todo eso para irte de Londres a París cuando son 2 horas y media de tren, o no sé, 45 minutos de avión si sos rico, ¿para qué? ¿Te vas en Bruselas, en París o en Roma? No, no hay caso, etcétera, etcétera. Y entonces en esta conferencia estaba llamando muchísimo la atención sobre este hecho. O sea que ni la lógica conservadora y liberal podía defender a este proceso político del Brexit. No tenía sentido desde la perspectiva capitalista.
tampoco tenía sentido desde una perspectiva progresista, porque poner fronteras entre gente no es una forma de mejorar la situación precisamente de la gente. Entonces, se produce una pregunta, si no fue en el interés de uno, si no fue en el interés del otro, ¿de quién fue el interés? Y de ahí volvemos, él no contestó eso, yo voy a hacer una hipótesis, es el interés de los cínicos que son ultra representados en los gobernantes y en el mundo político y de la comunicación, que son gente a veces un poco como él, o sea, que hablan mucho, bien, más o menos, que saben cómo convencer, pero que no tienen una columna vertebral moral, no tienen moralidad. Por eso le podemos llamar cínicos, le podemos llamar psicópatas, le podemos llamar sociópatas, lo que quieres. Es que no tienen ni empatía ni guía moral de saber cosas que se hacen y cosas que no se hacen. ¿Y eso de qué viene? Ahí. Alguien me preguntó una vez qué significaba en mis palabras el término mecanismo. Un mecanismo es de entender por qué las cosas suceden y cuáles son las razones. No, las consecuencias son como síntomas de una enfermedad. Es importante reconocer los síntomas para identificar la enfermedad, pero si la única cosa que haces una vez que identificas los síntomas es tratar de disminuir las consecuencias de esos síntomas, no vas a curar la enfermedad. Eso es básico. Y funciona igual en ciencias políticas, geopolítica, economía, sociología, este tipo de cosas. Historia. Hay que entender por qué para tratar de no reproducir o de no quedarse en el mismo sistema. Porque es un sistema político enfermo. De ahí voy. Está enfermo porque se aplicó a la política al nivel global y estamos en este proceso ahora. La misma cosa que con el capitalismo de bienes de consumo. O sea que no necesitas ser el mejor producto para venderte más. Necesitas usar de las técnicas que funcionan mejor. Pero el producto puede ser una basura. La gente en algún momento se puede dar cuenta, pero no es siempre el caso. Tienes un montón de técnicas para evitar que se dan cuenta y más que todo puedes llegar rápido a una situación de monopolio. Es lo que nos pasa con las redes sociales, es lo que nos pasa con la comida, obviamente, que sea la comida rápida, que sean las gaseosas, este tipo de cosas. Es también lo que pasa con las ventas por internet. Está muy barato, parece súper cool, viene de China, lo compras y una vez que llega es una mierda. No funciona, la calidad está malísima. No vas a comprar otra vez, pero ya gastaste tu plata. Y eso es el propósito. Y bueno, y si se aplicaron exactamente las mismas técnicas y la misma experiencia que para la venta de bienes de consumo a la política, que era usar de técnicas de comunicación, mentir, básicamente, pero mentir como se mentía y se sigue mintiendo vendiendo cosas, pero que se acuerdan un poco de la época de los años 80, 90, en cual la publicidad era sin ni trataba de esconder las mentiras, que sea para lavar la ropa, que sea para cualquier cosa, cualquier medicación o lo que sea, era fantástico, iba a cambiar todo y el resto era pura basura, pero este producto sí o sí te iba a lavar la remera blanca. Y cuando comprabas, bueno, no era el resultado, obviamente. Era para vender. Y entonces, para vender, vendieron proyectos políticos que eran fáciles de entender, que usaban
mentiras y... Alors, un biais cognitif, no sé cómo se dice en castellano. Es algo que significa que hay un eco en la mente de la gente, que va a entrar más fácilmente porque confirma un poco lo que piensan o lo que se le presenta. Algo básico es hablar de los extranjeros o encontrar un responsable. Si hablas de Estados Unidos, el responsable será el gobierno, o sea, Washington. Si hablas de Inglaterra, el responsable será la Unión Europea. Si hablas de Francia, el responsable sería también la Unión Europea, también el gobierno, etcétera, etcétera. También los extranjeros, también los inmigrantes. Antes era la droga. Hay un montón, pero no significa que eso es verdaderamente responsable. Significa que con este se puede ocupar el espacio mediático, político y más que todo se puede unificar a una población que no tiene mucho tiempo para informarse y que de una forma bastante genuina, bueno, mira la tele, escucha la radio, lee la prensa, hay ciertos temas que surgen más y más y bueno, se hace su opinión con esas fuentes. Y esas fuentes no son objetivas, obviamente, porque sabemos todos que eh, una prensa libre existe muy poco en el mundo. Muy, muy poco. Es muy difícil. Y objetiva igual. Pero se consigue. Se consigue cuando se encuentra un poco los ángulos muertos de esta prensa. Y yo creo muchísimo precisamente en la prensa internacional con esto, porque pone una distancia muy fuerte entre los intereses privados y el testimonio de la prensa. Vinieron, miraron, te dicen lo que pasa. Se pueden equivocar, le pueden faltar un montón de contexto. Yo me di cuenta de eso con, por ejemplo, artículos del New York Times, hablando de Francia, en cual se podía notar que había, si no eran exageraciones, que era una visión limitadas de los hechos. Pero no eran mentiras. Y chocaba mucho. Creo que hay un artículo del New York Times que el presidente Macron le llamó al periódico, algo así, una cosa totalmente loca para los anglosajones. Pero en Francia la intervención política, y me imagino que en América Latina eso también puede pasar, no se hace, pero se hace. ¿Dónde voy con todo eso? Voy a esa idea que se está desarrollando más y más de las caídas de los imperios. Imperios todavía hay en el mundo. A veces son imperios, pero de verdad, como en las películas. Si piensas en el Reino Unido, bueno, no solamente fue un imperio, sigue un imperio, tiene todavía un emperador, o sea, una imperadora, que es la reina, pero podemos hablar de Japón también. Japón que también tiene un emperador, también es una isla, también tiene una dominación imperialística que sea económica, que sea militar, menos en el caso de Japón, pero todavía, y cultural, muy, muy fuerte en el mundo y más que todo en su círculo de influencia. Pero esos imperios se están cayendo por un montón de razones que se agregan, pero más que todo por la pérdida de sentido moral para los que viven en esos imperios. O sea, llega un momento que la gente, no toda la gente, una vez que miras lo que te están proponiendo como nivel superior de vida y de existencia, que es ser rico en un país rico. Y que hay una parte más y más grande de la población que dice, bueno, pero eso no me interesa. Esa vida no me interesa por las consecuencias que tiene,
sobre sobre la naturaleza, pero también sobre mi propia sociedad y también para los demás. Y no me interesa a un nivel personal porque no tiene mucho sentido. Gastar plata comprando cosas, llega un momento que no. Y se está armando poco a poco en un montón de imperios, y uso el término a propósito, una parte más y más grande de la población que se desconecta un poco del sueño que vende, que venden esos imperios, y de bienestar económico, de salud, etcétera, etcétera. Además, se nota que hay un contraste bastante fuerte entre la riqueza del país y la riqueza de la gente común en esos países, que es grande. Si alguien ya se fue en Inglaterra, me acuerdo la última vez que me fui era en el 2018, creo, 19. em, Hay una disparidad económica fuertísima, fuertísima. Ser pobre en Inglaterra es ser muy pobre porque todo está muy caro. Y hay una población bastante pobre. Creo que el salario mediano en Inglaterra está inferior a el de Francia. Y las cosas son mucho más caras. Entonces significa que tienes mucho menos. Y eso es un problema. También lo que pasó en esos imperios, y voy a volver al ejemplo de la Gran Bretaña, es la película Idiocracia. Es que vender productos de mierda necesitas un vendedor que no tiene muchos escrúpulos, ¿m? Un vendedor exuberante, que habla fuerte, que tiene una personalidad fuerte y que te vende que sea su lesiva, su jabón, su auto de segunda mano o su proyecto político. Eso sería para Trump y Boris Johnson, para usar ejemplos que todos conocemos, pero hay un montón en todos los países. Cada uno puede elegir sus vendedores de autos de segunda mano en el programa político. Y entonces esos tipos venden bien, pero no son ni científicos, ni sociólogos, ni historiadores. No estudiaron ciencias políticas de verdad, no tienen empatía, y eso hace que hacen, bueno, cualquier cosa. Son boludos, no se dan cuenta de lo que hacen. Y esta idea de, para mí el hecho de ser boludo un poco, cuando yo digo que soy boludo, es cuando no pensé en las consecuencias de lo que hice. No medí las consecuencias. Entonces, uh, actué de una forma ingenua sin pensar que, ay, obvio que haciendo eso, si había pensado un poco, iba a pasar eso y iba a tener consecuencias negativas. Bueno, y es lo que pasó con Estados Unidos y Gran Bretaña. Es también lo que está pasando en un montón de países con otro tipo de vendedor. El vendedor mucho más cínico, mucho más boludo, menos vendedor de autos malas de segunda mano, porque no hay nada mal en ser vendedor de autos de segunda mano, pero es para la imagen, ¿me entienden? Eh, Tipo Macron, por ejemplo, en Francia. Macron es un producto puro de, de la élite financiero y administrativo francés. Presenta bien, está joven, bien afeitado, bien peinado, eh, y no sabes muy bien lo que piensa, ¿eh? Porque no te dice, no comparte ninguna idea. Comparte reglas económicas liberales que aplica sin explicar el porqué y sin justificar que funcionan. Y ahí tengo un segundo problema que está relacionado. Es que
Si se habla de ciencias humanas, yo creo mucho en las ciencias humanas y con la terminología de ciencia. ¿Qué es una ciencia? Una ciencia es un consensus entre gente que estudia y más que todo que prueba o comprueba ciertas leyes, ciertas teorías para ver si funcionan hasta que se explica de una mejor forma. Es un proceso. Este proceso tiene ciertas reglas que conocemos todos. Por ejemplo, un ejemplo de ciencia es que tiene que funcionar. O sea, lo nivel más alto es cuando se puede hacer una predicción. Es la historia, creo, de la cometa de Halley, que el tipo que descubrió la fórmula matemática la, del giro de la cometa en el sistema solar, eh, supo, o sea, hizo una predicción diciendo, bueno, en 120 años, a las 2 de la mañana, en esta parte del cielo, se va a ver la cometa. El tipo murió 120, 40 años después, la gente miró en este lugar, a este instante, en esta parte del cielo, y apareció la cometa. Significaba que había entendido algo. La ciencia se comprobó ahí. El problema es que el sistema neoliberal está vendiendo algo que no se comprobó nunca. Y no hay una oposición ideológica y no hay ni tampoco algo de sentido común con esa gente que dice, bueno, pero no funciona. No funciona. No es de criticar las ideas, pero todas las predicciones de los que tienen un nivel alto de representación mediática, hablando de economistas, nunca lograron nada. Se equivocaron siempre. Además, el sistema neoliberal y financiero está acumulando las crisis sin consecuencias para él mismo, pero con consecuencias para el resto del mundo, consecuencias concretas. Reducción de servicios, aumentos de impuestos y uh, de una forma irónica, que sea en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, se endeudó después de la crisis financiera del 2008 y ¿quién le prestó plata? La China comunista. Eso dice mucho de un sistema capitalista. Igual cuando hubo esta crisis, y otra vez la crisis relacionada con el COVID desde 2020, el sistema liberal dice que para implementar más plata, espero que voy a estar claro con eso porque es importante, pero si es un tema que es interesante y más que todo si hay economistas que están mirando este canal, pueden agregar o podríamos hacer un segundo episodio, tal vez con una entrevista, lo que sea, pero voy a tratar de ser lo más claro y de no equivocarme. Cuando se habló, así en esos momentos, que sea en el 2008 con la crisis financiera o en el 2020 con la crisis del COVID, de dar plata, montón de plata, miles de millones de dólares, de euros, para menorar el impacto de la crisis. El sistema neoliberal te dice que en estos casos los bancos centrales tienen que abrir nuevas líneas de crédito a los bancos y que los bancos después tienen el papel de hacer los préstamos y de inyectar esa nueva plata en el país. Es la idea, que son los bancos que eligen en el terreno lo que se hace. Entonces el Estado se endeuda, en el caso de Estados Unidos o en el caso de la Unión Europea, que no es al nivel del Estado porque tenemos un banco central compartido, pero me entienden. Pero igual también los estados se endeudan para pagar precisamente esas ayudas a través de banco. ¿Y qué hicieron los bancos en el 2008?
Usaron la plata para precisamente comprar deudas de los estados. ¿Se dan cuenta de lo que es? O sea, es que, em, vos tenés una tienda, ¿m? Y te es un problema. Necesitas que te ayudan con plata porque vos hiciste algo malo. Te prestan la plata y con esa plata lo que haces es te pagas y compras la deuda al tipo que te prestó. Todos se controlan así. Y el sistema no se puede mejorar. Para nada. Porque todo se controla. Es absurdo. Es totalmente absurdo, pero lo que pasó y lo que está pasando. Una segunda cosa, hablando de los economistas, es que sí, tienen que hacer predicciones que funcionan. Jamás funcionó. Jamás funcionó. Desde que yo nací, nunca vi a una política neoliberal tener un impacto positivo a más de 4 años. Tiene un impacto positivo, a veces rápido, antes que se miden las consecuencias. Trump hizo eso cuando él decidió bajar los impuestos en Estados Unidos, especialmente con los ricos, pero también un poco sobre la clase media. Y así hubo una aumentación del consumo. Pero eso bajó muy rápido porque llega un momento que la plata se tiene que generar y se genera gracias a inversiones sabias, no a gastos para comprarse una nueva compu o un drone en China. Eso no sirve. Bueno, y de ahí voy a tratar de acabar con mi divague sobre todo eso, sobre ese sistema. Es que llegamos en un punto de lo que llamo una verdad cuántica, en el sentido que muchas verdades existen al mismo tiempo. No hay blanco y negro. Hay muchas cosas pasan al mismo tiempo, todas tienen una importancia y es muy difícil medir las consecuencias de cada una de esas cosas, sino que se sabe que cada una participa en eso. Si hablamos de esta caída de los imperios, si hablamos de problemas de representación política, si hablamos de la ausencia de consecuencias cuando uno no, no tiene mucho éxito en sus predicciones, um, se tiene que observar con algo. Bueno, se observa todo eso. Se observa con una movilización popular más y más grande. Ahora que pasó el COVID, en Francia estamos en un ritmo medio raro y seguro que nuestro presidente está muy feliz al nivel personal de lo que pasó con el COVID, porque antes, durante más de un año y medio, pasó lo que el mundo entero sabe que eran los chalecos amarillos, les gilets jaunes, que cada semana, durante más de un año, se movilizaron todos los sábados en todo el país. Y no se estaba disminuyendo, se estaba radicalizando en las propuestas, porque la gente hablaba. Y eso es algo que es peligroso cuando la gente comunica, porque comunicar y compartir experiencia y más que todo, una persona en un grupo de 20 puede convencer a 20 personas si explica las cosas bien. No se puede controlar tan bien como con la prensa o con el Netflix. Pero bueno, pasó la pandemia. Entonces no sabemos dónde vamos ahora. Pero esas consecuencias están por llegar políticamente. Pero si esas consecuencias están por llegar, ¿cuáles son las consecuencias en los votos? Hubo elecciones. Y de ahí voy a mi último punto. Um, es complicado. Es complicado. Porque para cambiar el sistema se necesita primero
una alternativa, pero antes aún de la alternativa, se necesita un momento de pedagogía para entender lo que funciona mal y cuáles serían los cambios necesarios para proponer alternativas. Yo por ejemplo, a mi nivel personal, yo no creo en una alternativa única a nuestro sistema global. Tampoco me siento capaz de elegir un sistema alternativo yo. Lo que sé es que se tiene que pensar porque esos problemas no se van para... No se van, no sé cómo se dice. Eh, no se van en ningún lugar. Se quedan, se repiten. Puedes ganar un año, 2 años si sos político para que esconder eso con otro drama, otra, otra telerealidad, otro producto de consumo, otra, no sé, pandemia, una guerra, igual, pero los problemas se quedan. Entonces hay este problema de la alternativa y también hay el problema de las personas. Hablé de eso en un video recién. Yo no creo mucho en la personificación de las ideas y del poder. Cuando digo que no creo mucho, no creo para nada. Yo creo que eso es un límite muy grande y es una deconstrucción absolutamente necesaria en todas nuestras sociedades que hacen parte un poco de esta globalización, de decir, bueno, hay que absolutamente parar con esa idea del político salvador o de la teoría de una sola persona. Hay que parar con esto. No existe. Jamás, nunca existió y no va a existir. No significa que no hay personas excepcionales, significa que no hay personas perfectas. No existe. Y si no es perfecta, cualquier de esos defectos, cualquier de esos ángulos muertos, cualquier de esas neurosis puede tener un impacto ultra, ultra importante en un país, un continente o en el planeta si esta persona tiene demasiado poder entre sus manos. Lo que está pasando, lo que pasó con Donald Trump, lo que está pasando con Bolsonaro, etcétera, etcétera. El hecho de tener contrapoderes no es suficiente cuando tanto poder está puesto entre las manos de una sola persona. A un nivel personal, yo creo que eso se aplica a absolutamente todo, no solamente en la política, pero también en la economía, en las empresas, en cualquier organización social. Las decisiones se tienen que tomar en común y sobre la sola base de la autoridad reconocida sobre esos términos. Si obviamente no hay que pedir a cualquier persona, y eso es el problema del referéndum, de lo que les pasó con el Brexit, es que el referéndum no es la forma más pura de democracia. Absolutamente no, para nada. Era ya el problema en Grecia, antigua, hace 2500 años. Si la idea es de sacar una foto de la opinión general de una población en un instante, eso puede cambiar de un lado al otro, precisamente gracias a la comunicación, para no decir la propaganda, para no decir la capacidad de alguien a convencer, aún mintiendo, pero a convencer para llegar a un objetivo. Es lo que pasó con el Brexit. Ah, entonces, con todo eso, vamos a hablar de un referendo en un imperio que no es ni Japón ni Estados Unidos, que conozco un poco mejor que Francia. Para mí no hay ninguna pregunta sobre la idea que Francia es un imperio. Fue un imperio desde el siglo XVI, desde que empezó su colonización
en el nuevo continente que llaman América, con una presencia que sea en América del Norte, en Canadá, en Luisiana, en los Caribes, en América del Sur y después en África, Asia, etc. Bueno, yo encontré un video que no vi todavía, pero que vamos a ver si es interesante porque es un video en castellano que pregunta si Francia es aún un imperio. Bueno, ya les di mi respuesta, pero vamos a ver. Está cortito, está en 5 minutos y en castellano. Espero que la calidad está buena de lo que dicen, pero si tengo comentarios, voy a agregar esos comentarios mientras estamos mirando el video. Y tengo dos otros videos después para terminar sobre la actualidad. Y no sé, no si vamos a seguir después totalmente con la actualidad. Vamos a mirar eso, después ver la actualidad, que es el referendo que sucedió este pasado domingo, creo, en Nueva Caledonia. Y vamos a hablar un poco de eso. ¿Ok? Entonces, primero, a mirar si Francia es aún un imperio. Pregunta. Y eso no va a servir para los que no saben mucho de geografía francesa, que es totalmente normal. Los franceses tampoco. Entonces, vamos a mirar eso. Y bueno, el Mundial nos ha traído a un nuevo campeón, Francia, quien ha conseguido levantar la copa por segunda vez. Por lo tanto, nuestro campeón se merece un video al respecto. En especial, porque si vemos el mapa político del mundo, llama la atención que en pleno 2018 veamos que aún hay territorios que de alguna u otra forma estén relacionados a esta gran nación. Entonces, la pregunta que nos haríamos, ¿es aún Francia un imperio? ¿Qué les parece si primero vamos a lo nuestro? Es decir, explicar esta compleja organización territorial que la verdad hasta el más sabiondo de geografía puede llegar a confundir. Primero, definamos cuáles son las divisiones principales de Francia, es decir, las regiones metropolitanas y las regiones ultramar. Dentro del área metropolitana tenemos 13 regiones que a su vez se dividen en 96 departamentos que a su vez se subdividen en 322 distritos, 1995 cantones y más de 36.000 comunas, es decir, municipios o distritos. Todas estas regiones están comprendidas dentro del territorio en Europa que todos conocemos, es decir, entre España, Alemania, Italia, Suiza y Bélgica, salvo la región de Córcega, que bueno, es la pequeña isla que se encuentra aquí, pero que también es considerada como parte del área metropolitana. Ahora, pasemos a la parte más compleja, las regiones ultramar. Primero, tenemos que saber que Francia es un país multicontinental, es decir, su territorio en sí cuenta no solo con 13, sino con 18 regiones administrativas dispersas por más de un continente. Y estas 5 regiones adicionales pertenecen a la Francia ultramar, las cuales son la Guayana Francesa en Sudamérica, Martinica y Guadalupe, ambas en el Mar Caribe, y Reunión y Mayotte en el Océano Índico. Vamos a hacer una pausa porque se equivocó. Lo siento. Especialmente porque es el lugar donde yo viví. Entonces, acá tenemos a Francia continental, vamos a decir. Guyana sí, Martinique y Guadalupe acá. Acá está La Réunion. No sé, estoy enseñando con con mi mouse, pero no se ve. Esperen. La cagada, como siempre. ¿Cómo voy a hacer eso? Así voy a hacer. Capturer el cursor. Y así no funciona más. Fantástico. Hola. Estoy tratando de arreglar. Eh, Ay, Dios mío. No sé si estoy listo ya para hacer los directos. Increíble. Bueno, sí, ya conseguí. Entonces, ahí... Ay, carajo, no se ve todavía. ¿Qué me hace? ¿Qué me hace? Capturer el cursor. Supuestamente está bien. Alors, transition. Bueno,
Ok, creo que voy a editar. Seguimos entonces. La mierda. Martinica y Guadalupe, ambas en el Mar Caribe, y Reunión y Mayotte en el Océano Índico. Estas 5 regiones cuentan con el mismo estatus que las regiones metropolitanas de Francia, es decir, los ciudadanos que nacen aquí son franceses con pasaporte de la Unión Europea. Sigamos con las colectividades de ultramar, que al igual que las regiones de ultramar, también son 5. Estos son territorios que en su momento fueron considerados como colonias francesas y hasta ahora, según la Constitución de Francia, son consideradas como colectividades de ultramar, que por así decirlo, tienen mayor autonomía que las regiones y por lo tanto estarían más cerca de poder independizarse. De las 5, una de ellas, la Polinesia Francesa, está incluso en la lista del Comité de Descolonización de la ONU. Los otros 4 territorios son Wallis y Futuna, también en Oceanía, Saint Martin y San Bartolomé en el Caribe, y San Pedro y Miquelón en Norteamérica. Aparte de estas 5 colectividades, también tenemos otra colectividad con estado de sui generis conocida como Nueva Caledonia, ubicada también en Oceanía, y se podría decir que de los territorios franceses es el más próximo a conseguir su independencia. Al igual que la Polinesia, también está en el Comité de Descolonización de la ONU, pero a diferencia del resto de colectividades, ese territorio tiene un congreso propio. Sin embargo, en asuntos exteriores, defensa y justicia, aún estarían bajo la supervisión francesa. Mareados ya de tantos territorios, lo siento, pero aún falta más. Francia también cuenta con diversos territorios ultramar sin población, la mayoría de ellos por el conjunto de tierras australes y antárticas francesas, en donde se agrupan diversas islas en el Océano Índico Sur, como las Kerguelen, Crozet, San Pablo y Ámsterdam, y sobre todo el territorio de Adelia, en la Antártida. Así es, Francia es uno de los 7 países que reclaman la Antártida. A esto habría que sumar la también deshabitada isla Clipperton en el Océano Pacífico, a unos 1100 kilómetros de México. Y te preguntarás, ¿por qué Francia quiere tanto territorio? Bueno, lo mismo me pregunto yo. Me imagino que ama la tierra. Ahora, regresemos a la pregunta que nos hicimos en un inicio. ¿Es Francia un imperio? Bien, primero, definamos la palabra imperio. Según la RAE, encontramos ciertas definiciones. Una de ellas es la organización política de un Estado que extiende su dominio a otros pueblos y que en general tiene el poder centrado en un emperador. Interesante, ¿no? Veamos otra. País o Estado dotado de poder militar y económico que ejerce gran influencia sobre otras naciones aunque no esté gobernado por un emperador. Sin duda, si nos pegamos estrictamente a estas 2 definiciones, Francia podría encajar, ya que todos sabemos que es tanto una potencia económica como militar, que aún ejerce influencia en varias regiones del mundo y que además extiende su dominio hacia otros pueblos en los 5 continentes. Entonces, ¿lo podemos definir como un imperio? Turno para ti. Déjanos tu opinión en los comentarios de abajo y si te gustó este video, no te olvides de apoyarme con un like y suscribirte a mi canal. ¡Hasta la próxima! Bueno. Ok. Está simpático el video. Me gusta cómo está hecho. Aun si él también tuvo problemas de sonido, no era mi culpa. Es un video que me permite recordarme que todavía somos los campeones del mundo en fútbol. Importante eso. Ah, ay, ay, ay. Bueno, sobre la pregunta si Francia sigue siendo un imperio, para mí no hay ninguna duda. No solamente de una forma física, que es tal vez la diferencia con los otros imperios, es que Francia todavía es un imperio de verdad territorialmente. Tiene una presencia en todos los continentes, absolutamente todos. Tiene una zona económica exclusiva de las más importantes que hay, gracias especialmente a sus territorios en el Pacífico. Pero más que todo usa de eso no solamente como un soft power, como un poder. eh, ¿Cómo se traduciría soft power? ¿Se usa la palabra igual o se dice poder dulce? Poder suave, no sé, simpático. No solamente con eso, pero también con un imperio militar y económico que son ejércitos. Igual en este video se habla solamente de los territorios franceses.
no se habla de los territorios que todavía tienen una influencia económica, política y cultural francesa, como gran parte de África del Oeste. Bueno, tal vez vamos a ver el otro video que se llama Consecuencias geográficas insólitas del colonialismo de Francia. Me parece cool, que dura 8 minutos. Ya hacemos 50 minutos que estamos en eso, pero para entender un poco lo que pasó con Nueva Caledonia es importante tener toda esa idea. Y de todas formas, si estás mirando eso hasta ya, bueno, ya estás jodido. Vas a mirar hasta el final, ¿verdad? Entonces, vamos a probar eso de las consecuencias geográficas insólitas. Tal vez dará un panorama un poco más... ¿Qué está? ¿Dónde está? Un panorama un poco más extensivo, exhaustivo de la situación francesa y del impacto que tiene. A ver, transición, así vamos a hacer ahora y vamos a mirar eso. Voy a poner los enlaces obviamente en la descripción y si les gustó esos videos les aconsejo si podía ir a ver esos canales, apoyarles, suscribir, etcétera, etcétera, igual que a este. Pero me parece importante poder precisamente compartir este contenido porque permite tener así un papel de mediación entre un contenido, unos creadores y un público. Estamos compartiendo todo eso juntos. Pero al mismo tiempo hay que reconocer quién hizo este trabajo. Y en este caso fueron esos canales. Ahora vamos a ver el segundo. Francia tiene 4.176 kilómetros de fronteras, lo que equivale a 1.000 kilómetros más que la frontera entre México y Estados Unidos, o 300 kilómetros más que la distancia entre Lisboa y Moscú. Pero ¿sabrías decir con qué país comparte Francia más kilómetros de frontera? Espero que no te hayas equivocado diciendo Alemania, Italia, Suiza, Bélgica o España, ya que ninguno de estos países es el primero. Ese honor le pertenece a Brasil, con 730 kilómetros de frontera compartidos con Francia. Pero, ¿cómo es esto posible? Francia aún controla una gran cantidad de territorios de ultramar como legado de su pasado colonial, dando lugar a unas consecuencias peculiares que están fuera de lugar. Como por ejemplo esta. Después de Estados Unidos, ¿cuál es el país más cercano a Canadá? La respuesta correcta es Francia, por el archipiélago de San Pedro y Miquelón. Este es el mapa de todas sus posesiones. Francia está presente en Europa, América, África y Oceanía. Quizá muchos de estos territorios puedan parecer insignificantes, pero en total suman el 4% de su población, pero más importante, el 18% de su territorio, pero aún más importante, el 97% de su zona económica exclusiva, es decir, zonas marítimas donde solo los franceses pueden explorar, pescar y explotar. Además, estos lugares también permiten a Francia llevar a cabo investigaciones científicas, operaciones militares, pruebas nucleares y muchas otras actividades. Y una de esas consecuencias es su frontera con Brasil, ya que la Guayana Francesa está considerada como un departamento más del país. Del mismo modo, su frontera con Surinam es la quinta más grande, superando a la italiana y a la alemana. La Guayana Francesa es parte de la Unión Europea y su moneda oficial es también el euro, y además tiene otra particularidad. La Agencia Espacial Europea, el equivalente a la NASA de Estados Unidos, tiene su base espacial en este lugar. ¿Y por qué se lanzan los cohetes europeos desde América? Por dos razones. La primera, está cerca del Ecuador, por lo que se necesita mucha menos energía y es más fácil de maniobrar para despegar. Y segunda razón, al este de esta región tan solo hay océano, evitando así que los restos de los lanzamientos caigan sobre algo o sobre alguien. Gran parte de la economía de la Guayana Francesa depende de los puestos de trabajo y de las empresas asociadas a la presencia de este centro espacial, ya que en 2011 los empleos directos e indirectos representaban el 16% de su población activa y el 30% de la masa salarial. Además, esta región nos deja otras dos consecuencias inesperadas. El parque nacional más grande de la Unión Europea está, por supuesto, en Sudamérica, con 33.900 kilómetros cuadrados. De hecho, este parque de la Guayana Francesa es tan grande que supera por sí solo a cualquier conjunto de parques nacionales de la Unión Europea, incluyendo a Francia. Por comparar,
El parque amazónico de Guayana es 1.800 kilómetros cuadrados más grande que toda Cataluña entera. El otro dato que nos deja la región es que París y Brasilia son las dos capitales de países vecinos que más lejos están entre sí, ya que las separan 8.725 kilómetros. De hecho, el segundo puesto también le pertenece a París, esta vez con Paramaribo, en Surinam, con 7.188 kilómetros. El tercer puesto sería para Moscú y Pyongyang, la capital de Corea del Norte. Pero antes de continuar con el vídeo, terminemos con el tema de las fronteras. Te pregunto, ¿cómo cruzarías los 13 kilómetros de frontera que comparten Francia y Holanda? La respuesta está en el Caribe. Se encuentra la isla de San Martín, la cual con sus 90 kilómetros cuadrados es la isla natural habitada más pequeña del mundo, compartida por dos países. La isla de San Martín está dividida entre el norte francés, llamado Saint-Martin, y el sur holandés, llamado Saint-Martin. Pero la situación es distinta en ambos lugares. La parte francesa se considera una región más del país, en concreto una colectividad, mientras que la parte holandesa está considerada un país constituyente del Reino de los Países Bajos. El norte es parte de la Unión Europea y el sur no. En el norte usan el euro y en el sur usan su propia moneda. De hecho, si estás viendo este vídeo desde España, puedes ir a ver cualquier billete que tengas por casa y fijarte en la parte de detrás. Aparte de las Islas Canarias y de las islas portuguesas de Azores y Madeira, puedes observar la Guayana Francesa y las islas de Guadalupe, Martinica y La Reunión. Las dos primeras están también en el Caribe y la tercera está al este de Madagascar, en África. Y es precisamente aquí donde hay otra curiosidad. El vuelo doméstico sin paradas más largo del mundo es el que va de París a La Reunión, con 9.349 kilómetros, superando así al vuelo Boston-Honolulu, con 8.200 kilómetros. Pero si contamos también a los territorios de ultramar que pertenecen a Francia y que no son considerados una región del país, el récord es entonces el vuelo entre París y Papeete, en la Polinesia francesa, y que por cierto fue por culpa de la pandemia del COVID. Normalmente este vuelo hacía una parada en Estados Unidos, pero debido a las restricciones, la aerolínea se vio forzada a realizar los 15.700 kilómetros de forma directa, en 16 horas y 20 minutos. Sin embargo, estos vuelos solo se realizaron en marzo y abril de 2020, con lo que el récord fue bastante efímero. Todos estos vuelos han reemplazado sus paradas de Estados Unidos por lugares como Guadalupe, parte de Francia en el Caribe, o Vancouver, en Canadá, así que será muy difícil volver a batir estos récords, al menos sin otra pandemia. ¿Creías que Rusia tiene el mayor número de usos horarios del mundo? Desde Kaliningrado hasta Kamchatka, los rusos cuentan con 11 horarios distintos, pero Francia se lleva el primer puesto, con hasta 12 usos horarios diferentes repartidos por todo el mundo. Desde la Polinesia francesa con 3 horas distintas, hasta Nueva Caledonia con más 11 y Wallis y Futuna con más 12. Aunque si os fijáis en esta imagen de Wikipedia, en Nueva Caledonia, justo en el medio del archipiélago, hay una isla muy sospechosa. ¿Recordáis cuál es? Y una de las grandes ventajas de tener territorios por todo el planeta es convertirse en el país con mayor zona económica exclusiva del mundo, con más de 11 millones y medio de kilómetros cuadrados, por delante de Estados Unidos, con 11,3, y de Australia, con 8,5. En porcentaje, Francia controla el 8% del total de las zonas económicas exclusivas, mientras que Francia supone tan solo un 0,45% del territorio total terrestre. Para comparar, su zona económica exclusiva es 1 millón de kilómetros cuadrados más grande que todo el continente europeo junto. Aunque estos territorios también tienen desventajas, hace falta una gran logística para mantener con buenos servicios a las regiones de ultramar. Además, esto también afecta a las competiciones deportivas. Por ejemplo, en la Copa de Francia participan equipos de Mayotte, Reunión, Martinica, Guadalupe, San Martín, Guayana Francesa, San Pedro y Miquelón, Polinesia Francesa y Nueva Caledonia. En total, 9 territorios. Cada año, los equipos de dichos países tienen que tomar largos vuelos para poder jugar los partidos que tienen que jugar entre sí o con los clubes de Francia metropolitana, aunque debido a su poca población y bajos presupuestos, los equipos no suelen jugar muchas rondas. En los 60 años que han estado compitiendo, a la ronda más lejana que han llegado es a 32avos en 3 ocasiones. Por otra parte, de los 45 campeones mundiales franceses, ganadores de la Copa del Mundo en 1998 y en 2018, hay 3 jugadores nacidos en un territorio de ultramar. Tomás Lemar y Lilian Thuram nacieron en Guadalupe y Karen B nació en Nueva Caledonia. Por último, estas pequeñas islitas de aquí hacen que en Francia vivan más pingüinos rey que en cualquier otro país del mundo.
De todos estos datos, ¿cuál es el que más te ha sorprendido? Comparte la respuesta en los comentarios y suscríbete para ver más vídeos como este. Era bastante simpático este video. Al final con mejores ejemplos de lo que estaba hablando, especialmente sobre la presencia política, militar y económica de Francia en todos los continentes. Hablando también de los gastos y de la infraestructura. Y ahí viene un primer problema, es que los franceses que viven en esas zonas, en esos territorios de ultramar, están considerados franceses, tienen un pasaporte francés, pero las mismas reglas no siempre se aplican. Hay un montón de, de excepciones, que sea sobre cuando se habla de las ayudas sociales, cuando se habla de los viajes, cuando se habla de los derechos de una forma clásica o de la economía. Y cuando se habla también de la inversión pública. Y eso es un problema muy grave que, por ejemplo, tienen los territorios de los Caribes, que sean Guadalupe y Martinica, que sufren desde décadas, para no decir siglos, pero desde décadas de una falta de inversión en las infraestructuras públicas y de una situación en cual la vida está bastante cara y hay poca inversión y poca presencia política. También el hecho de hacer parte como un territorio no solamente pequeño, porque no siempre son pequeños, como vimos con el ejemplo de la Guyana francesa, pero alejados, hacen que no son una preocupación para el 96% de la población francesa que no vive en esos territorios. Entonces, sus problemas nunca llegan a ser una prioridad para cualquier gobierno, no a ser un tema de actualidad, aparte de si se usa de una movilización masiva y más que todo de violencia. Así se llama la atención, lastimosamente. Es lo que pasó recién en Guadalupe y es lo que pasó, por ejemplo, al fin de los años 80 en Nueva Caledonia. Nueva Caledonia, como contaron en uno de esos videos, ya no me acuerdo en cuál, hace parte de la lista de la ONU de los territorios que se tienen que decolonizar. También, por ejemplo, hablaron de Mayotte. Mayotte es la isla al norte de Madagascar, en cual yo viví durante 4 años, entre el 95 y el 99. Es un territorio que en esa época no era ya una colectividad, lo que llamamos un département, o sea, una región administrativa. Ahora sí, y con muchísimos problemas, y que hace parte de un archipiélago, si se dice así, que se llaman los Comores, y hay 3 otras islas que están a unos, no sé, 50, 100 kilómetros de distancia, tal vez un poco menos. Y que ellos sí tomaron su independencia y la decolonización se hizo en el 1974, creo. Algo así. Situación de mierda absoluta porque esos territorios son de los más pobres que hay en el mundo, igual que Madagascar. Y Mayotte, esta isla, se quedó francesa. Entonces, ¿qué pasa cuando pones así una, ¿cómo se dice? Una purpurina, un pedacito, le papier confetti, el papel... Ay, ya no me acuerdo de la palabra, pero ya me la contaron. Bueno, cuando dejas así una porción muy pequeña de territorio rico, o supuestamente rico, o con acceso a privilegios, sí, así sería mejor, cerca de un montón de territorios muy pobres y con ausencia de territorios. Bueno, migraciones, exilios. Y es muy complicado en el territorio de Mayotte, porque significa que hubo miles y miles de muertos en el mar, que también la población es la misma población, o sea, hablan el mismo idioma, no hay ciertos acentos y hay formas para los nativos de reconocerse entre los que vienen de tal y tal isla, pero
Es, es la misma población y la misma cultura y el mismo idioma. Es bastante complicado. Em, y este territorio, creo que la ONU también considera que Francia no tiene legitimidad para conservar este territorio. Que este territorio hace parte precisamente de este archipiélago, pero a Francia no le importa, como a todos los imperios, lo que dice la ONU. Francia controla la ONU como miembro permanente del Consejo de Seguridad desde 1945, igual que Rusia, China, Estados Unidos y Gran Bretaña. Entonces no va a cambiar nada sobre este caso. Pero otro caso, un poco más complejo, es el de Nueva Caledonia. Si vieron en las imágenes, Nueva Caledonia es uno de los territorios más lejano, está cerca de la Polinesia, entre la Polinesia francesa y Australia, está al este de Australia. Así es una colonia que fue una colonia también de población. Igual que en Martinica, en Guadalupe, y a la diferencia, por ejemplo, de Mayotte o de la Guyana francesa, fue un territorio en cuales los colones blancos, especialmente hablando de Nueva Caledonia, en el siglo XIX, se fueron para cultivar, desarrollar una economía y más que todo para tener oportunidades. También era un lugar para escaparse de la justicia o este tipo de cosas, igual que Australia para Inglaterra. Y en este territorio, la población también una población de tipo aborígena, como la que hay en Australia, con una cultura fuerte, muy fuerte, y la oposición local fue dura, a la diferencia de lo que pasó en los Caribes, en esas islas. No sé totalmente si no me equivoco, pero alguien me puede corregir. Me imagino que empezaron por matar a toda la gente que había en la isla antes de traer los negros que venían como esclavos desde África, que Francia llevaba en su negocio triangulario en el del siglo XVII-XVIII, para precisamente usar en la producción de azúcar y este tipo de cosas en los Caribes. Pero en Nueva Caledonia había una población ya con una cultura y que fue excesivamente maltratada por el Imperio francés. No solamente fue de tomar posesión de la isla y de hacer lo que se hacía, entre comillas, o sea, de convertir todo el mundo a una religión, de prohibir ciertas prácticas culturales, pero también usaron a los habitantes de Nueva Caledonia en parques zoológicos humanos hasta el principio del siglo XX. Eso significaba que en Francia se hacían ferias en cuales se exhibían a los habitantes de Nueva Caledonia como objetos raros, como seres humanos o animales, no sabes muy bien. La presentación de esa época era durísima y muchos de ellos murieron en este proceso. Fue algo absolutamente terrible. Y hablando precisamente de Carambeu, que fue uno de los jugadores que ganó el Mundial de 98, creo que su abuela participó en uno de esos circos humanos o parque zoológico humano. Entonces, adentro de la población, durante todo el siglo XX, creció en la población nativa, que se llaman los Kanak.
se desarrolló de una forma legítima un sentimiento que, bueno, ya tal vez estaba a tiempo que Francia se marcha, ¿no? Y el proceso de decolonización no sucedió. Francia no consideró que era un país, una nación. Y empezó, no podemos decir una guerrilla, pero a la diferencia de otros grupos, otras sociedades, los Kanak tomaron una decisión armada, un poco al nivel de lo que hicieron en Argelia, pero de una forma mucho más suave. Y yo hace mucho que no leí sobre eso, entonces me olvidé, pero pasó algo al fin de los años 80 con policías franceses que fueron tomados de rehenes y hubo un masacre. De ahí el gobierno francés tomó la decisión, bueno, de arreglar la situación, pero ¿cómo? Y eso fue complicado. Una decisión fue tomada después de un proceso que llevó más de 15 años de hacer un proceso de referéndum. Ahí volvemos al principio de este video. Pero a la diferencia de los británicos, tal vez los franceses no son tan tontos cuando se habla de ciencia política. No fue un referendo, pero 3. Con la idea de tomar el tiempo para tomar una decisión tan importante y tomar el tiempo del debate. Y entonces pasaron 3 referendos y eso el de domingo fue el último. Y ahora vamos a ver el resultado de este referendo y vamos a hablar de eso después. Ahí viene. Después voy a parar este video porque está larguísimo. Con un margen abrumador, el no ganó el referendo independentista en Nueva Caledonia, manteniendo así la tutela de Francia sobre las islas del Pacífico Sur. Tras los referendos del 4 de noviembre de 2018 y el del 4 de octubre de 2020, los caledonios votaron masivamente contra el acceso a la plena soberanía e independencia en un contexto de alta abstención. Por lo tanto, Nueva Caledonia seguirá siendo francesa. El resultado se explica en gran medida por el boicot del referendo por parte de los independentistas, que acusaron no haber podido organizar una campaña justa por culpa de la pandemia. En este municipio separatista de Thio, la tasa de participación fue especialmente baja. Se siguió el orden para los independentistas. Todavía hubo algunos votantes, pero ahora son las 2 de la tarde y estamos en un 20% de participación. De haber ganado el sí, una nueva constitución debía redactarse. Con el triunfo del no, se abre un periodo de transición durante el cual tendrán que definir el nuevo estatus de este territorio del Pacífico en la República. Nueva Caledonia entra ahora en un periodo de transición que está previsto que dure 18 meses como máximo, periodo durante el cual el gobierno francés y las autoridades caledonias tendrán que encontrar un nuevo acuerdo, definir la relación jurídica con Francia, definir el nivel de autonomía de Nueva Caledonia y un proyecto de sociedad. Bueno, interesante porque al final estoy viendo primero que tengo que investigar el cantante mexicano que murió porque no le conozco. Entonces eso será una reacción. Si hay ciertos temas, me interesa si pueden compartir así en los comentarios. Y después viendo lo que está pasando en la Argentina, y el acuerdo que el gobierno está negociando con el FMI para pagar las multimillonarias deudas con la entidad. Eso es volvemos al principio del sistema que no funciona. No funciona hacer eso. No sirve. No sirve para la gente y no sirve tampoco para la ideología económica detrás de todo eso. Es que la propia lógica que impone que se hacen esos préstamos de esa forma, que se pagan estas deudas de esta forma, etc., está totalmente inválido. No funciona. Lo único que produce es constituir
otra vez y aumentar la acaparación de plata y de deuda, además virtual, pero más que todo de poder económico, entre las manos de muy poca gente. Y estamos hablando a un nivel de individuos, ni de países. Entonces entiendo esta movilización. El tema de las deudas es un tema largo, pero sería interesante hablar de eso en algún momento. Seguimos. Y un proyecto de sociedad. Sin embargo, la construcción de un proyecto común no será fácil para el archipiélago, ya que los independentistas anunciaron que rechazarán el resultado y que se negarán a reunirse con el ministro de Ultramar, Sébastien Lecornu, que llegó a la capital Nuema el viernes. Y ahí fue. Entonces no... Ganó el no. Ganó el no 3 veces. Yo no soy especialista de Nueva Caledonia, nunca me fui allí. Lo que sé es que tiene recursos naturales increíbles a nivel internacional, especialmente creo que de níquel, si no me equivoco. ¿De cobre? No, de níquel. Pero como 30 o 40% de las reservas mundiales de este mineral. Y que en el contexto geopolítico internacional actual, que hay muchísima tensión en el Pacífico con el imperio chino esta vez. Francia está feliz de conservar una posición geográfica y geopolítica importante, porque eso viene también con una zona económica exclusiva, etcétera, etcétera, bases militares. Después, el tema de la independencia en un mundo como lo conocemos ahora, es complicado. Sería en la situación que sea de Guadalupe o de Nueva Caledonia, y miro los ejemplos alrededor. Bueno, si se habla de los Caribes, un territorio francés independiente en los Caribes sería Haití. No es un futuro deseable para esas islas. En Nueva Caledonia, que sea con la pandemia y que sea con la crisis que está por venir con los chinos y la influencia económica y militar de China en la región, ser parte de un imperio es más confortable que quedarse independiente y solo en el medio de todo eso. Y después se agrega, obviamente, unos procesos electorales que no están hechos para favorecer a la autonomía, para producir precisamente un futuro deseable. Nada, eso era mi video. Era un video para tratar de entender un poco todos esos mecanismos y más que todo de mi idea con este tipo de cadena de pensamiento, de compartir historias. Bueno, hay una idea primero de compartir hechos porque es interesante. O sea, a mí me interesa aprender cosas y me imagino que a muchas de ustedes igual. Quedarse y salir de un video con así, unos elementos más que cuando entremos en ella, en este video. Bueno. Pero también para enseñar de una forma precisa las consecuencias de un sistema que no anda bien en sus bases más fundamentales. No se hablan de esos temas. No se habla de esos temas. Son temas mayores y no se habla de eso. Cuando se habla de democracia, cuando se habla de campaña electoral, cuando se habla de votación, cuando se habla de sistema económico, cuando se habla de todo eso, de todo lo que hemos hablado en este video, no son temas de debate de una forma suficiente y accesible, con pedagogía. Y ahí va el fin un poco de este video, mi conclusión. Mi conclusión es que me quedo medio enojado con
una gran parte y me incluyo en eso, con una gran parte de las profesiones intelectuales, vamos a decirlo así. Ah, yo no hablo de los profesores que hacen el trabajo. Yo hablo de los que trabajan en la universidad, de los periódicos, de los periodistas. Yo hablo de los artistas. Yo hablo de cualquier tipo de profesión que llega un momento, hablo de los científicos, más que todo, que se fueron tan y tan en su cruzada personal de punto de interés, de entre sí, de compartir ideas al mismo nivel con otras personas. Entonces, de perseguir algo y de estar en este proceso de perseguir algo. Buscar respuestas, perseguir no sé, escribir un nuevo artículo, un nuevo libro, hacer una conferencia, tener un puesto en una gran universidad, escribir en un gran periódico, proponer una nueva, no sé, coreografía en un gran ópera, un teatro. Está muy bien hacer todo eso. Eso enriquece muchísimo. Pero el problema es que me voy a incluir. Hicimos eso sin pensar que se cortó el vínculo con el resto de la población que no tiene el privilegio de haber tenido en general el capital económico y cultural para llegar a este tipo de profesión. No es nada mérito, es suerte al principio. Yo nací hijo de profesores. No tengo ningún mérito en eso. Mi forma de ver las cosas, yo no leí mucho, como les conté, pero mi madre era profesora de filosofía, mi padre profesor de literatura. Ellos sí leyeron y siguen leyendo y fueron impactados por las grandes teorías de su época, que sea el feminismo de Beauvoir, que sea la economía después de los años 60-70, que sea la política, la moral. En filosofía, mi madre le gustaba mucho a Kant, y no solamente porque venía de la misma ciudad que mi abuelo, del lado de mi madre, etcétera, etcétera. Yo soy el producto de eso. No tengo mérito. Pero el hecho de no tener mérito significa algo. Significa que esa oportunidad que algunos de nosotros tenemos, hay que compartirla para que eso que tenemos, estos privilegios, sirven para algo. Si es para, lo siento, voy a ser un poco vulgar, pero si es para masturbarnos entre nosotros, no sirve. No sirve. La bestia sigue creciendo. Entonces yo creo que llega un momento que casi se tendría que hacer pausa sobre un montón de cosas. Parar de buscar más y tomar lo que ya tenemos, lo que ya sabemos, y casi como no sé si se dice así, peregrinos, en la imagen cristiana, o sea, entrar en contacto, o más que todo, abrir ventanas y puertas, constituir puentes entre gente para compartir lo que se sabe y lo que no se sabe, para nivelar el conocimiento, que sea científico, de ciencias sociales, de geopolítica y todo este tipo de cosas, para armar a los ciudadanos, es complicado el inclusivo aún para mí, pero para compartir todo eso y hacer que la gente se siente más habilitada para tomar decisiones y no sufre de la manipulación que está pasando ahora, porque tendrá las claves para entender. Lo que pasó con el COVID, falta de pedagogía y de conocimiento científico.
pero de bases. Lo que pasa con la política, falta de conocimiento de historia, etc. Lo que pasa con la economía, falta de conocimiento económico. Y falta, en todos esos casos, esas faltas de responsabilidades significan también que hay culpables, entre comillas si quieren, pero hay culpables. Hay gente que hicieron promoción de cosas que eran o falsas o equivocadas. Y hay que sacar consecuencias de eso. No estoy diciendo que hay que llevar gente a la cárcel o a la guillotina, para tomar una imagen francesa. Pero por lo menos hay que parar de escuchar lo que dicen sin contradicción, o a veces hay que parar de escuchar lo que dicen cuando se equivocaron durante 40, 50, 60, 70 años. Bueno, con esto voy a parar. Muchísimas gracias para los de ustedes que se quedaron hasta el final de este video. Si se quedaron hasta el final del video, pueden poner así un pequeño mensaje para que yo sepa que hay algunas personas que se van hasta el fin. No sé, cada vez estoy buscando una clave y no lo pienso. Pero bueno, pueden poner Discord, porque eso es mi idea ahora. Y escriben Discord y lo vamos a pensar después. Con eso voy a parar, tengo una reunión en 20 minutos y no la preparé. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Chao, chao. Ça marche pas.